diplomática del entonces brigadier general Francisco Solano López a Europa, aparte de volver a rectificar los acuerdos de reconocimiento de independencia con Gran Bretaña, Francia, Cerdeña, Prusia, fue también la de contratar técnicos y personas preparadas para apuntar al desarrollo del Paraguay. Estos ingenieros, arquitectos y profesionales que fueron contratados por la primera misión diplomática influyeron notablemente en la educación. Muchos de ellos vinieron a crear sus propias escuelas o daban clases particulares a la sociedad paraguaya. Y las esposas de estas personas dieron clases de urbanidad a las jóvenes paraguayas. Quizás la primera institución fundada con maestros europeos fue el aula de matemáticas. Fue el francés Pedro Dupuis quien impartió las clases a un promedio de 50 alumnos, con un plan de estudios de 2 años. La educación durante la primera presidencia de Carlos Antonio López tuvo un proceso muy lento, pues aunque se abrieron escuelas superiores que no existían al finalizar la dictadura de Francia, no se habían cumplido las designaciones del Congreso de 1844, no se habían enviado jóvenes a Europa. También las aulas de estudio, como la de Derecho, no habían progresado en el tiempo y la decisión de contratar profesores europeos recién se pudo concretar a 1 año de finalizar el periodo de 10 años asignados a López para gobernar a los paraguayos. Pero, ¿la educación era realmente lo más importante para el presidente Carlos Antonio? López tenía un gran problema que era formar una clase dirigente. Esa clase dirigente implica un sistema educativo, no solamente en el sector primario como había en Francia, sino un sector secundario, inclusive superior. Tenía que enviar inclusive gente a Europa a capacitarse para ser gobernante, para cuestiones de gobierno. Ni siquiera eso tuvimos que traer gente que estaba en el exilio, como Juan Andrés Gelli, por ejemplo, de que no había otra gente que podía ocupar los cargos que él ocupó, ¿verdad? Entonces, el grave problema que nunca se llegó a solucionar era reconstruir esa clase dirigente, esa clase ilustrada que podía manejar. Y eso es lo que se podría hacer reproche al gobierno de Francia, ¿verdad? Francia hizo muchas cosas buenas por el Paraguay, pero como yo digo, yo no soy de santificarle a la gente. Todos los grandes hombres tienen grandes virtudes y grandes defectos. La década del 50 es la década más rica dentro del aspecto cultural del gobierno de don Carlos Antonio López. Partimos 1850 con la creación de la Escuela de Derecho de don Juan Andrés Gelli, que tuvo una efímera vida, pero por lo menos con la intención se puede notar de que el gobierno apuntaba al desarrollo cultural. En 1852 funciona una escuela de aritmética en Ceballos Cueva bajo la dirección de don Manuel de Rojas. Y al año 1853 llega don Pedro Dupuy a Asunción, a expensas del gobierno, contratado por el gobierno paraguayo, a abrir una escuela de matemáticas. Todo un movimiento cultural que va a promover a jóvenes y va a cambiar también la actitud del paraguayo hacia el mundo, ¿verdad? En 1855 se abre la Escuela Normal y al año siguiente el Aula de Filosofía. La primera fue regenteada por el español Ildefonso Bermejo y su primer plantel de alumnos estaba conformado por alumnos de la Escuela de Matemáticas. 1855 marca un hito en la historia del Paraguay debido a que se produce el retorno del brigadier general Francisco Solano López, y dentro de ese periodo llega don Ildefonso Bermejo, maestro formado en Madrid,
también con formación periodística, y a él se le encarga la apertura de instituciones de ciencias mayores. Y la primera institución abierta por don Ildefonso Bermejo fue la Escuela Normal de 1855, que tenía una función particular, bien determinada, que fue la de nivelar alumnos para una futura institución de ciencias mayores. Por eso tuvo solamente un año de duración, hasta la apertura del aula de filosofía del año 1856, o también algunos le llaman el colegio superior. El aula de filosofía es más conocido por la historiografía nacional. La escuela normal dejó de funcionar a mediados de 1856, abriéndose inmediatamente el aula de filosofía. Esta recibió a los mejores alumnos de la escuela normal y la academia literaria, un promedio de 50 alumnos en total. La educación tenía tanto interés en la política nacional que el primer examen fue público, realizado en el Teatro Nacional frente al presidente, el obispo y todo interesado en presenciarla. Durante este periodo presidencial siguieron llegando docentes de Europa, pero la innovación fue que además de estos educadores llegaron técnicos para iniciar el desarrollo del país, como también instruir a los paraguayos en esas habilidades, iniciándose así la enseñanza técnica, más psicomotora y menos filosófica que las nuevas materias que se venían abriendo. Y cada técnico, por compromiso con el gobierno, establecía que tenía que enseñar a un aprendiz o a varios aprendices. Entonces, todo el país se convirtió en una escuela. Esta innovación educativa permitió a un número mayor de paraguayos aprender oficios y así generar una utilidad más propicia a la nación, que deseaba convertirse en un país de vanguardia. La educación de estos jóvenes se basó en el sistema del aprendiz. El número de técnicos europeos que vinieron rondó la cantidad de 230, que a palabras del historiador nacional Efraín Cardoso, como el Paraguay, ningún país americano costeó tantos sabios extranjeros para elaborar la grandeza nacional. Entre los técnicos figuraban arquitectos, ingenieros, químicos, entre otros. Ellos comenzaron a generar nuevas fuentes de trabajo para los paraguayos, beneficiando al país con ese empleo. Así, surgen nuevos edificios en Asunción, aparece el ferrocarril, los astilleros y la fundición de hierro, creada en 1850, crece tanto en infraestructura como en producción. Una de las industrias que más prosperó en esa época fue la industria del hierro. Tenemos que recordar que la época de los López, vamos a hablar de ellos porque los dos trabajaron muy cercanos uno al otro, encontramos que el hierro era como el petróleo en esta época. Entonces, tener petróleo ahora significa que el país está bien económicamente. Y en ese tiempo el hierro era el oro negro, como lo decían. Al poco tiempo de iniciar su tercer periodo presidencial, en 1858, logra cumplir recién la misión dada por el Congreso de 1844, la de enviar a jóvenes a estudiar a Europa. Estos primeros becados marchaban a ilustrarse a Francia e Inglaterra. En total fueron 16 jóvenes, todos sobresalientes. La mayoría fueron destinados a realizar estudios técnicos, regresando recién en 1863. Recién, el 2 de junio de 1858, salen los primeros 16 jóvenes rumbo a Gran Bretaña y a Francia, luego de que el gobierno de la Confederación Argentina reconozca la independencia del Paraguay en 1852 por el Tratado Derqui-Varela. Sabemos que hubo varios becados, muchos de los cuales volvieron y otros no por la guerra del 70. Estos estudiantes que se fueron, gracias a la beca establecida por el gobierno, tenían rango de embajadores, porque decía que además de sus estudios tenían que representar noblemente al Paraguay. Bueno, entonces la mayoría de estos estudiantes fueron para las carreras técnicas y para Derecho. Por último,
Durante la presidencia de Carlos Antonio López fue creada la Escuela de Medicina, cuyos estudiantes serían de mucha importancia durante la guerra que libraría al país durante los años 1864 y 1870. En 1861, Guillermo Stuart, médico inglés, recibió el encargo de abrir dicha escuela, donde ejercieron la docencia los médicos que fueron contratados para la asistencia pública. Anatomía, cirugía y farmacéutica fueron las cátedras impartidas en esta institución, que funcionó hasta el inicio de la guerra contra la Triple Alianza. Carlos Antonio López, en su gobierno que va desde 1844 hasta 1862, varió su política educativa, que en primera instancia buscaba crear una clase paraguaya conocedora de las artes, la filosofía y el derecho, un ciudadano con los conocimientos para gobernar. Luego cambió el rumbo de su política educacional hacia los conocimientos técnicos, que facilitarían a la nación salirse de su estancamiento económico, buscando así formar ciudadanos con capacidad de producir. No obstante, López cumplió en generar una pequeña clase letrada para que sean la base de una generación posterior de conocedores de la economía, el derecho, la filosofía y las artes. Pero falta hablar de la cultura, la cual se transformó en estos años gracias a los europeos y especialmente a Elisa Alicia Lynch. Y la misma influencia de Madame Lim sobre la población paraguaya ayudó a que la sociedad se transformara, porque pasamos de una costumbre muy particular paraguaya a introducirnos a la cultura europea. La vida en Asunción cambió, e inclusive se hablan de la moda femenina también cambia, y en eso Elisa Lynch tuvo mucho que ver, teniéndose en cuenta de que ella trae y adopta algunas de las costumbres parisinas de la época, y Asunción cambia. Y uno de los cambios también fundamentales es la creación del Club Nacional, un centro de la élite de la época, de la aristocracia asuncena criolla, y cambia la vida cultural y social de Asunción principalmente. Elisa Alicia Lynch había venido al Paraguay junto con Francisco, pero antes de llegar dio a luz al primer hijo de ambos en Buenos Aires. Pero como era una mujer separada, la aprobación de don Carlos estaba lejos de darse para que fuera la compañera de su apreciado hijo Francisco. Ella se casó muy jovencita con un médico militar. Fueron a vivir a Argelia. Y allá la vida era una vida dura, una vida complicada, una vida difícil. Con el tiempo la pareja no resultó y bueno, ella se separó y vino a vivir con la tía en París. O sea que toda esa anécdota que se dice que ella era una mujer de mala vida, esas fueron calumnias que luego acá se creó en la fantasía del pueblo, que realmente cuando ella llegó a venir acá al Paraguay fue bastante repudiada porque el mariscal era como el candidato ideal, el heredero, digamos que del hijo del presidente, un hombre culto, preparado. Entonces de entrada, bueno, fue así. Pero ellos realmente se conocieron y se amaron así desde un comienzo. Aportó mucho al Paraguay. Era una gran bailarina, ella misma se encargaba de enseñar las danzas que trajo de allá. Vino ella con un séquito de allá. Desde luego que trajo su peluquero, trajo todo. Abrió la primera escuela femenina, donde se enseñaba francés y música. Trajo el primer consultorio odontológico al Paraguay. En lo que se refiere a muebles, a objetos, a vestido, todo era importado. Todo se traía de Europa.
Tal es así el punto que Robinson escribió cuando estaban acá en la fiesta. Dice, es tal la elegancia y la distinción de las fiestas en Paraguay que uno pareciera estar en una fiesta en París. Así muy a poco se fue introduciendo la música, el baile al estilo europeo, y ya no era raro en ese momento que se escuchara, por ejemplo, piano dentro de la sociedad paraguaya. Las mujeres de los técnicos que vinieron y de los ingenieros arquitectos enseñaban a las muchachas paraguayas las buenas costumbres, las normas de urbanidad, el vestir al estilo europeo. Y de a poco, pero rápidamente, estas costumbres se incrustaron en la sociedad asuncena en ese momento y en algunas de las ciudades del interior del país que en ese momento ya existía también. Una de las principales es la de Luisa Vallet, la que más se recuerda, una escuela de señoritas en la época, y de otras, pero es la que más se menciona. Con la influencia europea ya tenemos que las chicas estaban educadas para asumir otra forma de vida y así hasta las ropas eran importadas. Se pedía a Buenos Aires o se pedía a París, ¿verdad? Y venía con un año de atraso a lo mejor, pero venía. Aprendían más bien etiqueta, aprendían cuestiones de la economía doméstica, porque no era bien visto de que las mujeres sepan leer y escribir. Porque la educación femenina en el Paraguay recién tuvo impulso en la posguerra de 1870 y para muestra tenemos la fundación del Colegio Nacional de Niñas que data recién después de la Guerra del Chaco. El Paraguay, que se vería afectado por una cruenta guerra desde 1864, era una nación muy distinta de aquella dejada por el dictador Francia tras su muerte en 1840. Era una nación con los más adelantados inventos de su época. Una nación que incluso en su cultura el cambio sentía. Sin dudas, una nación de ensueño.